Mòbil. Agustí, móvil amb silencio. Cada año, desde hace 30, alrededor de la fiesta de San Ramón Nonnato, hemos venido celebrando un concierto aquí, en la sede de la Fundació Catalunya Mèdica Sant Jeroni de la Murta. Un concierto que fue impulsado por María Teresa Rosés Magnoni, que fue presidenta de la Fundación. En las actuales circunstancias nos ha parecido que al menos podíamos hacer esta conferencia, ya que no podemos celebrar el concierto. Esperemos afinar, que no resulte desafinar. Bien, los medios de comunicación nos han presentado en los últimos meses imágenes del derribo de algunos monumentos de Cristóbal Colón en algunos países del mundo. El argumento era que Cristóbal Colón era esclavista, era colonizador, incluso que era genocida. Como historiador me repugnan los derribos de monumentos, porque sean del signo que sean, la historia se puede describir, pero no se puede volver a escribir. Por tanto, los monumentos son testimonios de un pasado. Hay que contextualizarlos, hay que explicarlos, pero yo creo que no hay que derribarlos o desmontarlos para guardarlos en un almacén. A pesar de haberse escrito tanto sobre Colón, sigue siendo un gran desconocido. Y esto ha propiciado la leyenda rosa y la leyenda negra. El desconocimiento hace que se propicien este tipo de leyendas, ambas son subjetivas. Hay un hecho fuera de duda. Si Colón no hubiese llegado al continente que se llamó América en 1492, otros aventureros, portugueses, holandeses, ingleses, hubiesen llegado allí tarde o temprano. Incluso es históricamente verosímil que otros pueblos, incluso se habla de los chinos, antes que Colón ya hubiesen arribado. La gran diferencia es que Colón regresó y puso por escrito su viaje y su encuentro, y que en menos de 100 años se pudo recorrer el continente y circunnavegar el mundo. Además, Colón objetivamente tuvo una vida dura, difícil. Según diversos autores, Colón era converso del judaísmo, una etnia perseguida, y esto le obligó a ocultar su verdadera identidad. Colón tenía un defecto de nacimiento, no sabemos cuál. Se salvó nadando de un naufragio después de una gran y cruenta batalla naval. Estuvo años esperando la respuesta de los reyes a sus expectativas. Tuvo que hacer frente a una rebelión a bordo en el primer viaje. Al volver del segundo viaje, al llegar de nuevo a la Hispaniola, se encontró a sus compañeros muertos en la Santa María, con la que habían construido el fuerte de la Natividad, hoy en Haití. Colón en 1500 fue arrestado en la Hispaniola, fue enviado a la península en una carabela, fue juzgado, condenado y encarcelado. Cuando le ofrecieron quitarle las cadenas, Colón declaró que los reyes me mandaron por escrito que me sometiese a lo que Bobadilla ordenase en su nombre por su autoridad. Me ha puesto estas cadenas, yo las llevaré hasta que ellos me las manden quitar. El profesor José Juan Arrón, profesor cubano, citó aquí mismo en el monasterio un documento muy poco citado de Colón, que es la Lettera Rarissima, escrita en Jamaica el 7 de julio de 1503, relatando el cuarto viaje. En ella Colón, ya enfermo, está dominado por la idea de que se encuentra en Asia, y por lo que en 1958 un investigador, Edmundo O'Gorman, dijo: es la visión del que es incapaz de percibir objetivamente la tierra, Jamaica, que se encuentra bajo sus pies. Leamos un breve fragmento de esta Lettera Rarissima. Llegué a Jamaica en fin de junio, siempre con vientos punteros y los navíos en peor estado,
con 3 bombas, tinas e calderas, non podía con toda a gente revencer el agua que entraba en el navío, ni para este mal de bruma hay otra cura. Cometí el camino para me acercar a lo más, cerca de la Española, que son 28 leguas, y no quisiera haber comenzado. El otro navío corrió a buscar puerto, casi anegado. Yo profilé la vuelta de la mar con fortuna. Por doblar a un puerto el navío se me anegó y milagrosamente me trujo Nuestro Señor a la tierra. Es el relato de una vivencia trágica. Colón murió a consecuencia de un ataque cardíaco en Valladolid el día 20 de mayo de 1506. Algunos dicen que a los 55 años de edad, otros que a los 70. Esto depende de la fecha de nacimiento que establezcamos. Son 15 años, es realmente un desacuerdo muy notable. Y murió a consecuencia, decíamos, de un ataque al corazón. Bien, por tanto, la figura de Colón, lejos de ser solamente un triunfador, un hombre con unas expectativas ciertamente excesivas, un visionario, el heraldo del Apocalipsis, como se le ha calificado, fue un hombre que tuvo una vida difícil. Ramón Pané. La figura del Jerónimo Ramón Pané también ha sido mejor conocida en los últimos 50 años, gracias especialmente al profesor ya citado, José Juan Arrón, profesor que nació en Cuba en 1910 y que murió en Acton, en Massachusetts, en los Estados Unidos, en el 2007. Él fue miembro fundador de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y miembro correspondiente de la Academia Cubana de la Lengua. Es decir, que el profesor Arrón fue el que rescató del olvido la figura de Pané. Y creo que también hemos contribuido desde la Fundación Cataluña América a recuperar su memoria y su figura. En 1992 se erigió un monumento a Fray Ramón. Aquí tenemos la maqueta, obra de la escultora Emilia Xargay, y aquí en la Fundación tenemos una sala con una exposición semipermanente sobre la figura de Fray Ramón. Una noticia esperanzadora reciente es que la Fundación Ramón Pané, otra fundación, con sede en Miami y que presta una valiosa contribución a la nueva evangelización, está avanzando en un documental sobre Pané, que parcialmente se rodó aquí, en San Jerónimo de la Murcia, el pasado mes de febrero. Según me informa su presidente, Ricardo Bresona, ya han acabado el primer episodio, con las voces y las entrevistas, y la próxima semana van a empezar con el segundo episodio. Aquí se grabaron pues las imágenes históricas y este documental está previsto que se difunda por las escuelas de República Dominicana, por el Caribe, para que las nuevas generaciones conozcan esta gran figura. Bien, como marco general también quisiera decir que es interesante el trabajo de la profesora Aida Gálvez Abadía sobre carmelitas en Uraba. Agradezco al profesor Juan Pablo Santamaría que me lo haya dado a conocer. Aida Gálvez explica algo que puede aplicarse a los misioneros de las diversas etapas de la historia, y es que, a través de su apostolado en la región, los frailes se probaron a sí mismos y ante los demás en el sufrimiento. Era un sufrimiento dejar la propia tierra, la propia cultura, el propio hábitat y llegar a una tierra extranjera, una tierra extraña, con otra cultura, con otra lengua, con otra mentalidad. Hemos de situarnos en este contexto. Bien, Ramón Pané ha sido considerado por los estudiosos de las culturas precolombinas como el primer europeo que aprendió una lengua amerindia, el taíno. El autor del primer tratado escrito sobre antigüedades amerindias. El autor del primer tratado escrito y del informe más auténtico de la religión y el folclore de los extintos taínos, el primer etnógrafo de América, el primer maestro de los indios, el primer catequista conocido, el primer misionólogo y el primer etnólogo de América, y el iniciador también de la alfabetización en el Nuevo Mundo. El escritor colombiano Germán Arciniegas calificó el Jerónimo catalán de nuestro primer antropólogo, que también sería un antropólogo a banda letra. Pero vemos que es el primero de muchas cosas, es una primicia. Pané era un hombre moderno, capaz de aprender lenguas indígenas.
Un hombre que contempla mitos, leyendas, tradiciones de una cultura muy alejada a la suya. Sin embargo, no juzga, no condena, ni tan solo interpreta, simplemente observa y pone por escrito. Bien, a pesar de las investigaciones llevadas a término a esta hora, no se ha podido establecer con certeza el lugar del nacimiento de Fray Pané, ni tampoco el de Cristóbal Colón, aunque todo apunta que Pané nació en las comarcas de Lleida, la Cataluña interior, seguramente en Guissona o en un pueblo semejante, parecido, cercano. Ramón Pané fue un lego, es decir, un laico, que es lo que significa lego. Nunca fue ordenado sacerdote. Los legos ni solían aparecer en las relaciones de monjes de un monasterio, entonces las clases estaban muy marcadas dentro del monasterio. Era realmente una vida oculta, una vida escondida. ¿Cómo y dónde se conocieron Colón y Pané? Es una gran cuestión. En este momento creemos que se conocieron aquí, en San Jerónimo de la Murtra. Podría ser antes del descubrimiento o a raíz del recibimiento que los reyes católicos tributaron al almirante en abril de 1493. Podríamos preguntarnos cómo un fraile lego que ha hecho voto de estabilidad en un monasterio es capaz de enrolarse en una aventura semejante a lo desconocido. El profesor Fernando Pastor, gran estudioso de los jerónimos, nos dice que estos monjes siempre estaban dispuestos a secundar una empresa importante. Además de Ramón Pané, además, a pesar del retrato o la caricatura que de él hace el padre Bartolomé de las Casas, exagerado como buen andaluz, diciendo que era un hombre simple y de poca instrucción, creemos que Pané era mucho más culto de lo que pudiera parecer o aparentar. Además, esta labor de evangelización y catequesis no la llevó solo. En momentos sí que estuvo solo, pero también colaboró conjuntamente con Fray Juan de la Duela, llamado el Bermejo, y Fray Juan Tisín, ambos también legos de Centro Europa. Parece evidente que Colón y Pané dialogaron mucho y tuvieron también sus desencuentros. En el año 1500, Fray Ramón es uno de los 22 testigos que declararon en el proceso que se hizo contra Colón. La declaración, muy extensa, nos muestra a los temores y angustias del Jerónimo, que en su día se había atrevido, por miedo al del almirante, a bautizar al cacique Mahuatihuex y a su hermano. En otra ocasión, Pané dejó, declara él mismo, para otro día de bautizar una india que tenía en casa el herrero Bartolomé. La historiadora Consuelo Varela, que da a conocer este proceso en contra de Colón y los argumentos de los testigos, entre ellos Pané, apunta que quizá Pané pensó que podía convencer al almirante con un argumento irrebatible. Si bautizaba a la indígena, ambos se podrían casar y dejarían de vivir en pecado. Pero sin duda, lo más doloroso para Pané era pensar que si el almirante estaba a su lado en las campañas de evangelización, ambos deberían haber convertido al cristianismo más de 100.000 almas. Pero con cuidado, estas personas pedían el bautismo, no es que les fueran a bautizar sin su consentimiento. Los caciques y los indios acudían a Fray Pané a rogar que los bautizara, seguramente porque si ya los bautizaba ya no eran sujetos de esclavitud. Se ha dicho que la introducción en Occidente del tabaco la hizo Ramón Pané. Un historiador de la historia del tabaco, Escudé, afirma: el misionero fray Romano Pané, en 1518, remitió a Carlos V la semilla de esta planta que el emperador mandó sembrar y cultivar con sumo esmero, debiéndose contar desde esta época la introducción del cultivo del tabaco en Europa. Claro, el tabaco que entonces no era una droga, como ahora, un adictivo, sino que era una medicina. Era para aliviar pues, el dolor de muelas, etc. Cabe suponer que
Pané murió entre sus indígenas cultos, como Fray Pere Benejam, que era consejero de los reyes católicos y de los duques de Cardona, y que es el primer monje jerónimo de quien tenemos constancia que dejó una obra impresa. O otro fraile, Guillem Fuster, que era bibliófilo, era poeta, construía hexámetros, era erudito, estaba relacionado con el cronista real, Pere Miquel Carbonell, tuvo correspondencia con él en el año 1475, y también con el humanista Jerónimo. Aquí de Sant Jeroni de la Murtra, una de las más ricas del Principat, y que tuvieran contacto después, y quién sabe si antes ya del primer viaje, y que este acceso a la biblioteca, donde se transmitía el saber, les sirviese a ambos para ampliar sus horizontes. Y esto lo podemos colegir a través de otro acontecimiento muy interesante, estrechamente vinculado al descubrimiento o encuentro del Nuevo Mundo. El profesor Josep Hernando, profesor de Historia Medieval, hoy emérito en la Universidad de Barcelona, tuvo una interesante aportación en el Congreso Alejandro VI del Mediterráneo al Atlántico. Alejandro VI del Mediterráneo al Atlántico, un congreso celebrado en Cagliari, en Cerdeña, el año 2001, y la aportación del profesor Hernando es Cristiandad, conquista y evangelización. De la obligación de evangelización al derecho al control de las instituciones evangelizadoras. En él afirma que el trasfondo ideológico del que se valió el rey Fernando para convencer al Papa Alejandro es el que predominaba en Barcelona, lugar de petición de las bulas, desde el siglo XIII. Dice, cuando se analiza el contenido de los inventarios de los libros del siglo XIV y XV, porque el profesor Hernando, gracias a los inventarios, ha podido reconstruir la biblioteca de la Murtra, ha podido decirnos qué libros había aquí, con toda certeza, y otros que ha accedido físicamente, que se encuentran en otras bibliotecas, se observa, dice, la presencia predominante respecto al pensamiento político de varios autores, entre los que sobresalen el Policraticus de Juan de Salisbury, que es tal vez el primer libro de ciencia política, el de Ecclesiastica Potestate del filósofo y teólogo Egidio Romano, en el que defiende los derechos del Papa y de la Iglesia frente al poder temporal, y el Cuestiones de Potestate Papal, el Potestate Ecclesiastica Disputate de Joan Burgunyó, sobre la renuncia a la potestad papal. Es decir, estos libros examinados Corona de Castilla en el Nuevo Mundo. Por tanto, es muy probable que las bulas fueran redactadas aquí mismo por el rey Fernando el Católico y asumidas por el Papa Alejandro. Porque de Roma viene lo que a Roma va.
Cristóbal Colón y Ramón Paz.